amigos, bienvenidos a Sombra y Cuervos, el podcast en el que discutimos libros de nuestros géneros favoritos. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, a Carlos y a Mimi, para discutir La voluntad de muchos de James Islington. Bienvenidos, Carlos, Mimi. Qué gusto tenerlos con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias por Igualmente, invitarnos. sí, gracias por invitarnos. Aquí si se quieren presentar un poquito, bueno, a Carlos ya lo hemos tenido en episodios anteriores en colaboraciones que pues él es el traductor de tanto La voluntad de muchos, que es el que vamos a discutir el día de hoy, pero también estuvo traduciendo todo lo que es el Grishaverse, entonces, bueno, el Grishaverse y la novena casa, entonces por ahí ya hemos estado platicando con él, también con el familiar tuvimos un episodio, entonces a Mimi sí es la primera vez que la tenemos por acá, entonces sí, si gustan presentarse con nuestra super audiencia, por favor. Pues nada, yo soy Mimi, me encanta leer y estoy absoluta y totalmente obsesionada con La voluntad de muchos. Entonces, claro, os he estado siguiendo durante todos los capítulos del podcast y no me podía perder esto. Es la bolitóloga oficial de España, la especialista en la voluntad. Sí, cuando Carlos nos habló de Mimi nos dijo, es la bolitóloga por Sí. excelencia. Es Sí. súper Nos pro. queda Entonces, hacerle una identificación de politóloga. aquí se Así la va a vamos venir a el poner. video, así va a venir el video. Es su título oficial. Ah, sí, me lo voy a poner, qué guay. Fantástico. Excelente, chicos. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues antes de que empecemos con preguntas para Carlos acerca de la traducción, queríamos preguntarle a ambos, ¿no? Ustedes antes de pues entrar a esta lectura de La voluntad de muchos, ¿ya habían leído algo del autor, de James Islington, o este fue su primer acercamiento? Porque yo personalmente nunca había leído nada, de hecho, Ni yo. no sé por qué, yo estaba con la idea de que esta era su novela debut, y nada, me llevé una sorpresa de que ya tiene varias sagas, entonces ahí están ya pendientes en la lista. Tiene una trilogía, antes de hacer la voluntad de muchos, tiene una trilogía que se llama Trilogía Licanius, que creo que también tiene, en este caso, creo que es de viajes en el tiempo. Digamos que lo que esconde es fantasía, pero lo que esconde es un tema de viajes en el tiempo. Y que yo sepa, no está. Me parece que, curiosamente, está en audiolibro en español, pero no, Ah, mira. no en, Wow. en papel. Es una cosa muy extraña. Qué Y curioso. luego ya lo Sí, siguiente que ha no, sacado no es me he esto. topado con eso. Yo no estaba familiarizado con el autor. Yo escuché en su momento hablar de este libro y es el primero que... Sí, no, yo igual, yo no conocía nada. Pensé también que este era el primero, la verdad, porque no sabía que tenía una trilogía anterior. Y ya después cuando lo busqué, pues dije, oye, qué bien, ojalá poder leerlo. Y sí sé, Sí, bueno, sí, que sí. ahora están haciendo el nuevo. Ahora está haciendo... Digamos que mientras escribía los libros de la jerarquía, como son libros tan densos y tan largos, para desestresarse un poco y seguir escribiendo, empezó a escribir unos libros de, bueno, una historia de ciencia ficción con mucha acción y muy directa, más desenfadada y más corta. Y le gustó el resultado y lo va a sacar. Y de hecho ha dicho que no va a ser un solo libro, sino que va a ir haciendo esta serie también, intercalándola con los libros de la jerarquía. Un poco matabot. Recuerda un poco a Ay, qué Matabot de emoción. Súper Matabot, fan, súper fan. que a Dani le Sí. gusta. Pues es un poco así. En cuanto a que son libros, son aventuras más o menos autoconclusivas, pero que sí que tienen un hilo conductor. Así que eso es lo que Excelente. tiene el autor. Súper. Ay, qué emoción. Ya más libros para la lista. Sí, La que lista la verdad, infinita. sí, a mí me ha gustado mucho su estilo como de la narrativa, Sí. entonces definitivamente ya los anoté ahí para tenerlos Y se dice muchas para veces mucho más adelante. que la primera trilogía gustó bastante, pero sí que decían que era un autor que se le da mejor la trama que los personajes. Digamos que los personajes no los desarrollaba tanto o eran un poco más planos, tal, y que en esta trilogía trilogía no, tetralogía, de la jerarquía los ha desarrollado más, se ha centrado más en eso, y Ujú. yo creo, la verdad que eso, sin conocer los tres primeros, la otra trilogía, sí lo he notado. Sí. ¿Tú no estás de Ah, acuerdo súper. que digan que los personajes son planos muchas veces? No, yo siempre se le critica que los personajes son a lo mejor muy planos o que no son destacables y para mí todos tienen sus motivaciones ocultas, Sí. son muy complejos, tienen valores muy buenos pero otras cosas peores, entonces a mí me parece muy interesante.
Sí, 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 definitivamente. completamente. De hecho, a mí me pasó mucho que no me spoileé per se, pero algo leí acerca de Misa. Ah, bueno, es que yo buscando siempre de que va a haber romance, ya cuando íbamos como a, no sé, en el tercer episodio. Y, y algo salía de Misa de que no, es que es como que su pareja es súper plana, no tiene nada de chiste, yo lo shippeo más con Aekwa, que la verdad es que a mí Aekwa También. como Ujú. personaje me gusta más que Misa, Sí. pero como quiera, ya que fui conociendo a Misa, yo no dije, o sea, a mí plana no me parece en absoluto, o sea, sí se me hacía un personaje complejo, yo quería saber como que todo el tiempo estuvimos de que cuáles son sus motivaciones, ha de Sobre estar todo, trabajando ahí en ¿con quién contra está? de, Ujú. entonces sí, a mí me han gustado bastante. Sí, de hecho, ahorita que mencionaron lo de los personajes planos, que esos comentarios he tenido el autor fue ¿de dónde? ¿De Como que dónde? nos extraña porque no es algo que se siente en la jerarquía, Ujú. entonces tendremos Mm, que leer lo anterior para comparar, pero hasta ahorita pues, nos ha gustado mucho el estilo, los personajes, pues todo, ya nos han escuchado todos los halagos que le hemos dado al libro, entonces sí, ha sido una muy mm. buena experiencia y nos deja entonces más por leer de este autor. Y ahora sí vamos a entrar a las preguntas ya propias de la traducción. Y algo que nos adelantabas un poco hace varias semanas, que cuando empezábamos a leer el libro sobre el uso del latín, y te queremos preguntar cómo fue este proceso de trabajar con términos en latín. Pues, a ver, lo primero que me encontré es que había, digamos que era un latín en ciertos sentidos estaba un poco como simplificado, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy típico es los nombres, los apellidos. En la antigua Roma, el apellido cambiaba la terminación en función de si lo llevaba una mujer o un hombre, ¿no? La familia Julia, pues, pues si era un hombre era un Julio y si era una mujer era una Julia, ¿no? Sin embargo, aquí, en inglés, era invariable, ¿no? Tellimus son todos Tellimus. Ujú. Ujú. Reluquia es Reluquia Tellimus. Mm, Eh, y caía así con todos. Emisa es Emisa Corenius. mm, Entonces yo eso se lo pregunté al autor. Le dije, ¿esto lo has hecho por algo en particular o lo has hecho por simplificar? Por no complicarle más las cosas al lector, que sobre todo al lector anglosajón, que está Claro. menos familiarizado con el latín y ese tipo de cosas. ujú. Y a lo mejor, pues si ve Corenia y Corenius, o Claudia y Claudius, dice, son dos apellidos Diferente. diferentes, se confunde. Y de hecho yo, en muchas reseñas que he visto del libro de anglosajones, siempre han dicho, no, no me he quedado con ningún nombre, no sé quién es nadie, no entiendo ni un solo nombre. Pero les suenan Ok. todos rarísimos. Sin embargo, al Ah, lector, creo yo, al lector de lenguas romances, hispánica y tal, no tiene ningún problema. Entonces, sí que le pedí permiso, le dije, oye, ¿te importa que esto lo adapte? Porque va a sonar mucho mejor que una mujer no se apellide Claudius, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y me dijo, sí, todo lo que sea para facilitarle digamos, para que sea más creíble para el lector, está bien. Y por eso, pues, os encontráis que en español Aequae se llama Aequua Claudia, cuando su ujú. Ujú. padre es Advenius Claudius, ¿no? O Emisa Ujú. Corenia, cuando Sí. su padre es Corenio. Solamente lo dice con los terminados en US, con Ok. otro tipo de terminaciones no, porque ya era demasiado. Por ejemplo, la Nistia es Esquipio, que Esquipio Ah, sí. era Escipión, y Ok. Escipión es un nombre también masculino, pero ya digamos que eso no lo toqué. Solamente cogí los Ok. que terminaban en us y los adapté. Lo mismo con los plurales. Ah, Por sí. Ah, ejemplo, sí. cuando hablamos de las aurora columnae, Ujú. yo me encontraba columnae, columnae, columnae siempre, incluso cuando hablaban de una sola. Y entonces le Sí. pregunté, le dije, en latín el singular es columna, columnae es el plural. Lo has puesto así, dice, por simplificar, para que sea siempre lo mismo. Y le dije, ¿te importa que haga lo mismo, no? Que cuando es una columna, pues es columna, y cuando es varias es columna. Ese tipo de pequeñas adaptaciones que he tenido que hacer, que siempre lo digo, consensuado con el autor. Le dice, oye, antes de Claro. cambiar Ujú. nada, Claro. ¿esto te importa que lo cambiemos? También, por ejemplo, un par de detalles es que cuando se saludan en los catenos, utilizan la palabra hail en Ah, inglés. sí. Ujú. Entonces, claro,
Hail es un saludo así un poco genérico, ¿no? Pero es como se suele traducir el saludo romano de ave o salve. Y Sale. entonces yo le pregunté, ¿esto lo has puesto así porque es una referencia para que los lectores ingleses entiendan que es el saludo romano? Sí, pero entonces le puse salve. Y me gustó más Sí. que ave. Me pareció un poquito... A Sí. lo mejor ave sonaba un poco hasta cómico, quizá, ¿no? Sonaba un poco Asterix y Obelix. Y salve más... No sé, un poquito Sí, Sí. como que más entrabas neutro, más en más personaje, en el neutro. contexto. Sí, exacto. Mm, Perfecto. Sí, yo llegué a notar eso, pero hasta ahorita que nos comentas lo de, por ejemplo, el nombre de Aequa, que yo venía escuchándolo de repente claro. en audiolibro cuando estaba en el tráfico y demás, y pues el audiolibro en inglés, ¿no? Y luego venía a casa y lo leía en español y yo, Yo está lo cambiado. estaba pensando, cuando lo lea Lucero y lea el otro, va a pillar todas mis trampas. Todas las No, trampas que yo estoy metiendo ahí, dice, las va a pillar todas, no, porque hombre, para ahí nada. sube, Quisiera claro. ser más metódica para eso, pero la realidad es que yo venía así de que escucha, escucha, escucha. Entonces, Avance en el libro. hasta ahorita lo voy captando de que, oye, sí es cierto, estaba cambiado. Lo que sí notamos era el tema de las pronunciaciones en inglés, sobre Eso todo sí. con los nombres. Claro. Entonces, igual queremos ver cómo, que nos cuentes un poquito más, igual ya nos adelantaste una parte, pero cómo trabajaste esta parte, o sea, de los nombres, porque ahorita escuché que dijiste Lanistia, y Sí, es nosotros la todo el tiempo le amnistía. dijimos Lanistia, entonces, pues, Sí, no, entonces es lo verdad. dijimos mal. Vamos, ya no recuerdo ni cómo lo puse. Pues a ver, como muchos nombres son nombres reales y otros Sí. son pues adaptados sí, adaptados. Entonces, Ujú, pues me puse a buscar pronunciación del latín antiguo romana y ver lo que encajaba. Por ejemplo, Caeror, ya lo veis, el ejemplo más claro es Caeror, porque en inglés Sí, sí. Caeror es Siror, sí. Ujú, porque la secuencia CAE como en César, ¿no? Ellos la ujú, pronuncian César, ¿no? Cuando Ujú. ujú. en latín realmente estrictamente es Caesar. Sí. Entonces, pues eso es una de las cosas que también le hice una lista, esa fue la pregunta más extraña porque le mandé una lista, mira, esto así, esto así, esto así, ¿te importa que lo ponga de esta manera? Me dijo, adelante. Adelante. Sobre todo el más así importante fue el de Cairo. Los demás son cosas más bien de, a lo mejor la sílaba tónica, que cambia, Ujú, Sí. con los nombres hispanos de la gente de Sus, pues también sí. en inglés estaban pues escritos como esdrújula, por ejemplo, Ujú. el padre era Cristóbal, Ujú. o la hermana era Isabel. Y le dije, oye, ¿te Sí. importa que para adaptarlo bien al español, que si no va a extrañar un poco, que tú vayas a la lista de nombres y digas, ¿cómo que Cristóbal? Sí, sí, Entonces sí. le cambié la tónica a Cristóbal y le puse el acento. Ujú. Perfecto. Ese tipo de pequeñas cosas. Sí, no creo que nos aventamos todo el primer bloque sin saber que existía el glosario al final y Sí, todas nuestras pronunciaciones bien Sí, suele masacradas. por pasar. todos lados. Qué pena. Y ya cuando supimos que están ahí fue que, ok. Que estoy Y, segura de que se nos ha de haber pasado no, alguno y lo estamos. y que todo lo buscaste tú. Yo no quise buscar. Dije, si yo hablo Es el que es glosario, peligroso. no voy a aguantar la curiosidad de seguir viendo lo demás. Entonces dije, no, voy a ver los spoilers mejor que Lucero. Que se le olviden las cosas, me va a pasar nada más Soy lo Dory. elemental. Completamente. Sí, sí, sí. No, pero sí de pronto era complicado de que venía escuchando yo. ¿Y ese quién es? Simplemente por la pronunciación. Claro. Pero sí, no, se agradecen esos Sí. glosarios con la descripción. Pero eso sí, Oye, digamos que le tuve que dedicar casi, pues no sé si fue un día entero solamente a ese tema, a la lista de nombres y venga, voy a ir buscando cómo tengo que cambiarlos y que además cómo describir la pronunciación, o sea, porque ya habéis visto que pone el nombre y luego pone cómo se pronuncia, ¿no? ujú, Entonces, en inglés está escrito a la inglesa también claro, esa pronunciación, en fin, fue complicado. me imagino. Oye, hablando de, ahorita comentabas, ¿no? Que le mandaste esta lista de todos los nombres y fue como lo más particular o extraño que le tuviste que preguntar a James. ¿Cómo estuvo tu comunicación con él en esta traducción? Porque bueno, en colaboraciones anteriores también te hacíamos esta misma pregunta, ¿no? De ¿tienes comunicación directa o es a través del editorial? No sé si eso vaya cambiando dependiendo del autor con el que trabajes. En este caso, ¿cómo fue? Generalmente ya lo hago a través de la editorial.
preparo un correo con preguntas, lo mando a la editorial y la editorial se lo manda a la agencia del autor, al autor o como sea. Y fue muy fluido porque ya os digo, había muchas preguntas. Y ya en el segundo libro no os quiero ni contar la de preguntas que hubo. Pero Ay, qué una cosa emoción. bárbara. Pero muy bien, lo que sí que hay que intentar, pues es, digamos, no robarle mucho tiempo. Entonces, preparar una tanda de preguntas y mandar esa y que esté todo ahí hasta que luego no surjan más cosas, no ir mandando las preguntas a medida que salen, sino Ujú, recopilarlas bien, decidir cuáles son importantes y ujú. mandarlas. Pero bueno, con este autor, la verdad que muy bien. Y sobre todo esto que os digo, de que le he pedido permiso para hacer pequeñas adaptaciones y le ha parecido muy bien. Por ejemplo, otra adaptación que tuve que hacer es que las clases en la academia eh, son la clase 3 4 5 6 7, ¿no? Ujú. Pero a los alumnos que pertenecen a esas clases, en inglés, se les llaman séptimos, sextos, quintos, cuartos y terceros. Pero en Ok. inglés, o sea, Mm, sixth, seventh. Ajá. mm, ¿Qué pasa si traduzco eso literalmente? Que se parece demasiado a los rangos sociales normales en Sí, cada. ujú, ¿Qué distingue a un séptimo de un septimus? ujú. ¿Me explico? claro, claro. Sí, Entonces le dije, oye, se me ocurre como solución no utilizar los números ordinales y hablar de un 3, un 7, un 6. sí, Ujú. Y creo que quedó bien, la verdad que sí. o sea, no es muy invasivo en el texto original y soluciona un poco la papeleta de encontrarte eso con los séptimos y los séptimos. Que también estuve planteándome incluso tirar por la adaptación total de los nombres y entonces decir, pues yo qué sé, Magno séptimo o Magno cuarto Télimo. Pero claro, Ujú. claro, bis Télimo. Pero no se podía hacer, yo estuve a punto de hacerlo, pero no se podía hacer con todos los nombres. Había nombres que no tenían Claro. adaptación posible y entonces ya si lo haces tiene que tener armonía en su conjunto. Sí. Llamarla, yo qué sé, la Anistía es Escipión, o Escipiona. Ya demasiado, es demasiado. Una vez que estás falseando demasiado, incluso los nombres de los personajes, es complicado. Claro. Sí, yo recuerdo cuando leíamos los de Sombra y Hueso y yo veía muchísima crítica que le hacían los fans de que es que el nombre, como pues venían ¿no? Ah, del sí, ruso del en teoría, de ruso. que debería de llevar una A al final y Pero, este es de masculino, etcétera. Pero pues al final de cuentas es un mundo de fantasía y el autor tiene estas como libertades, ¿no? Libertades. De bueno, también crear. lo Entonces, recordaréis en El Familiar, que los nombres de los personajes sí. Sí. españoles también, Sí, algunos sí. se las traían, como Mariposa Valdera. Ujú. Sí, es verdad, no recordaba eso, O sí. Pero pues el bueno. marido de... ¿Cómo se llamaba? También tenía un nombre acabado en us, ¿no? Ah, Marius. Era Marius. Marius. ¿A Marius? Yo le Marius, pregunté sí. al autor, digo, ¿Marius? ¿Marius, seguro? Y me dijo, sí, sí, ¿Seguro? porque es que no era extraño que hubiera nombres así. Digo, venga, vamos con Marius. Adelante. Perfecto. Y hablando de personajes y de esa armonía que mencionabas, ¿cómo fue tu experiencia de traducir un personaje como Viz, que tiene una voz muy particular? ¿Cómo le haces para mantener esa identidad al pasarlo del inglés al español? Bueno, a ver, yo lo que entendí en el inglés es como que se nota bastante en su manera de expresarse y en su monólogo interior y tal, que ha tenido una educación Ujú, privilegiada en cuanto a que su manera de expresarse en el monólogo interior, pues no es pedante, pero sí que es culta, sí que, no Sí, sé, sí, ¿no? sí. Y reflexivo, además, Y es una muy persona reflexivo. reflexiva. Hay gente bastante. que le ha sacado como pega al libro Sí. que no se cree que una persona de 17 años, o 17 tiene, ¿no? Que Sí, se 17. expresara así para sus adentros y tal, que analiza demasiado las cosas y las siente demasiado, tal, que una persona tan joven no sería así. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Eh, entonces eso, yo intenté mantener eso, un estilo, pues quizá culto, pero que no llegara a ser pedante
Y bueno, sí, pues un poco inspirándome un poquito en las obras clásicas, no sé. Esa fue un Sí, poco la ahorita que idea. mencionabas eso de cómo es reflexivo Viz y de los comentarios. Bueno, como no me he metido a ver así comentarios, porque mientras leíamos no quería tener spoilers o hacerme una idea, tomar comentarios de otras personas y que fueran a influenciar ahí, me dejaran ya con un prejuicio del libro. Y escuchando esto digo, pues es que si a lo mejor ahorita un joven adolescente que ha tenido una educación privilegiada de la actualidad, tal vez no se va a expresar así, pero un chico que ha vivido todo lo que ha vivido Biz tiene todo el sentido que se exprese de Claro. esa manera, que tenga esa reflexibilidad, ese tipo de monólogo interior, de esa vida interior. Y claro, tiene todo el sentido. Y sí, sí fue algo que como lector se disfruta mucho de tener un personaje con el que puedas conectar de diferentes maneras, porque es, no sé, igual de introspectivo que uno puede ser a veces. Entonces me gustó mucho que se pudiera conservar y que lo podemos tener con Viz como este narrador que ya estamos listos para las sorpresas que nos pueda traer el segundo libro con el final que tuvimos y los Cada Carlos, no múltiples están Viz. listos. ¿Cómo? ¿Qué? Tengo miedo. Ah, que dice Lucero que tu cara decía que no estamos listas para lo que Para lo nos que nos venga del espera. segundo libro. No. No estáis Ay, listas. Mm. qué emoción, qué emoción. Pero bueno, ahorita Lo hace hablaremos un más poquito. emocionante. Carlos, ¿hay alguna decisión que tuvieras que tomar durante el proceso de traducción de la que estés como especialmente orgulloso de que aquí dejé mi marca como traductor en este libro? Dos palabras. Volitivo, porque en Volitivo, perfecto. inglés Ok. todo es will-based, willpower. No es Mm, mucho repetir voluntad, 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 voluntad. Entonces necesitas una palabra que te sirva como adjetivo para relacionarlo con voluntad. Y entonces encontré volitivo, que existe, no me la inventé. sí, 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 Y, sí. y eso, la primera vez que aparece la explico. Es otro truco de traductor. Pones la palabra, la explicas la primera vez y luego ya la usas. Ujú. Ujú. Entonces, esa es una de ellas. Y luego, pútrido. Mira cuándo ¿Cuál? sale. ¿Putrido? Pútrido. ¡Hala! Put- El libro os habréis fijado quizá en que no usa palabrotas. Ah, Ujú. sí. Son todo Es palabrotas verdad. propias del libro. Sí. Ujú. Utiliza mucho damn, malditos sean los dioses, y luego utiliza rotting, que es Mm. Ok. a ver, claro, evidentemente es un eufemismo de fucking, pero bueno, no lo Claro, sí, estoy sí, sí. diciendo, ¿no? Entonces, necesitas algo que te sirva y que también que te dé juego para poder, porque al final los personajes, pues en situaciones tensas, que hay muchas en este libro, pues empiezan a decir barbaridades, pero no puedes Claro. meter palabrotas típicas. Entonces, Ujú. pútrido me viene muy bien como adjetivo, es del pútrido no sé qué. Sí. Y además suena muy parecido a puto, que sí que es una Sí. palabrota muy bastante. Entonces, Claro. creo que queda muy bien porque se entiende que es un eufemismo de una palabrota, se entiende bastante bien. Ujú. Y, sobre todo, es una traducción fiel de rotting, Sí, sí, Ujú. que, sí. Sí, que se pudre, ¿no? Entonces, sí. esa me vino muy bien. Y Luego al rato nos vamos a tuve que casar inventar otras usando. A cosas. Por buscar. ejemplo, cuando se habla de imbuición, la palabra imbuición no existe. Ujú. Ni la palabra imbuidor. Digamos, Mm. son derivaciones que me he inventado yo porque las necesitaba. Cuando se habla Sí, de sí, sí. imbuing, pues necesitas decir, voy a haber dicho imbuimiento, pero pues Ujú. intuición. Y esas son un Uy, que poco ya las hablaremos cosas ahorita que, las de la medallitas que me imbuición. pongo de cosas que creo que quedaron bien y que funcionan bien. Sí, Una Sí, vez que, sí funciona. definitivamente. una vez que das con la palabra y la empiezas a utilizar y ves que todo fluye y tal, y dices, es una buena decisión. Sí, Sí, de sí, hecho, justo con la de imbuición e imbuir, no sé, se me hacían tan naturales que yo cuando ya le estaba explicando a alguien la trama y yo, sí, es que luego tienen voluntad y la tienen que imbuir y era de que, ¿y eso qué es? Y yo, espera, como ponerla. es verdad, es real. Sí, la tenía Luego que en traducir el de alguna segundo manera, pero libro, en el segundo libro añadí una que no creo que en el primero no aparece, que es para las personas que ceden, puse cedente. ok, Ah, No sé si aparece, creo que aparece una vez o dos nada más, pero creo bueno, que no. creo que sí sale una ¿Sí? vez al no menos lo al sé. final, Pero No en me el acuerdo. segundo sale. creo. Perfecto.
Qué emoción, Qué qué bueno. emoción. Y ya para cerrar este bloque de preguntas sobre traducción propiamente, ¿qué cosas notaste como cuando estabas ya trabajando en la traducción que no notaste como lector? Bueno, a ver, al final, la primera vez que... Primero, yo cuando trabajo, muchas veces, la primera vez que me leo el libro, ya estoy trabajando en el libro, no lo leo Ok. solamente. Pero bueno, sí que es verdad que la primera vez la primera vuelta que haces, a lo mejor estás más metido en la historia y no tanto en el detalle, y en la segunda sí. Pero sí que hay cosas que a lo mejor en la primera vuelta no las entendí bien y en la segunda porque al final tienes que trabajar y repasar cada frase, cada palabra. Así que tienes que analizarla al máximo porque tienes que plasmarla en español. Entonces sí que a lo mejor había algún detalle, no sé decir algo concreto, pero sí que es distinta la primera vuelta a la segunda, lo que os digo, porque digamos que tienes que bajar al barro, ¿no? Tienes que sacar las herramientas y desmontar las frases y volver a montarlas, y al final para eso tienes que entender qué está diciendo. Está diciendo que está triste por esto. Vale, ¿cómo Ujú. expreso yo esto? O aquí hay un chiste. ¿Dónde está la gracia de este chiste? Pues le está diciendo, Calidus le está diciendo a Aidin que su padre, no sé qué, ¿no? ¿Cómo lo, Ujú. cómo lo transmito esto? Pues tengo que hacer este cambio, porque se va a entender bien o se va a entender mal, tal. Bien. Bueno, y una cosa más, que Ajá. antes me has preguntado la pregunta más rara que le hice al autor. A ver, adelante. Sí, le tuve que preguntar si cuando a Bis le aparece en el brazo las letras RU, ¿no? Si realmente lo que significa es run o no es run. Porque a lo mejor él ¿Qué puede ser otra entiende cosa? por RU que es run y luego en el segundo libro, no, es que era otra cosa. Y digo yo, "Oye, Sí. necesito que me digas si efectivamente es run o el otro lo haya malinterpretado, porque digo, falta que, estas son cosas que aprendes con el tiempo, ¿no? Y dices, Claro, das por hecho y luego no, a ver, algo que dices por run. era Rusty, el cuchillo estaba Era oxidado. rusty, claro, era oxidado. Por el Sí, brazo oh, wow, oxidado, ¿no? no lo había Ujú. considerado. No. No sé por qué pensé que iba a ser algo así como que influye el tiempo que tardó en escribirse, porque en español alcanzaba a escribirse como 3 letras, ¿no? Ajá. Digo, en inglés pues en 2 letras y luego ya Ah, de sí, volada. claro, es verdad, sí, que le puse. Claro, porque si ponía COR igual no lo entiendo. Pero si pone CORR ya es más claro que es de Órale. core. Sí. Si pones core, a lo mejor el lector dice core. ¿Core qué? ¿Qué es core? Corazón. Claro, Y nos corazón. quedamos igual. Sí. Espera, No, corazón. súper bien. Ya sé de que y se queda de que está Ok. escribiendo una canción. Muy buen compositor. Perfecto. Pues bueno, con esto cerramos el bloque de preguntas sobre la traducción. Ahora vamos a pasar a un par de preguntas para ambos, ya en su experiencia como lectores, ¿no? Así que, Carlos, vamos a dejar el lado traductor de lado. Quiero saber, queremos saber, en general, ¿qué les pareció ese primer libro? De esa primera vez que lo leyeron, ¿cuál fue como esa primera impresión que tuvieron? Por favor, a dos honores. A ver, yo lo leí hace un año, justo ahora, un año. Entonces, claro, el libro no tenía tanta fama, yo no conocía a nadie que lo estuviese leyendo a la vez que yo, entonces no lo podía comentar con nadie. Por eso cuando empecé a ver vuestros vídeos me encantaban, porque muchas de las cosas que vosotras decíais las había pensado yo previamente. Entonces era como poder compartir con alguien por fin esa lectura, porque no lo podía comentar con nadie. Pero a mí me dejó absolutamente destrozada. Y el final, o sea, yo sentía constantemente una desconfianza hacia todos los personajes, me sentía muy Sí. abrumada por todos los temas que trata. O sea, me pareció un libro muy complejo, no paran de Ujú. pasar cosas. Y tampoco hay mucho relleno, que tú dices, mira, que está metiendo relleno, porque no, todo es relevante, todo Sí. importa, Ujú. todo el rato hacía teorías de, uy, ¿qué va a pasar? Que esto es de esto. O sea, me dejó el libro absolutamente destrozada, pero me encantó. Sí, A creo mí que nos también. pasó lo mismo. Igual. Entonces, experiencia compartida. Sí, yo había leído pues que el final era muy impactante, porque al final, como lo voy a traducir, pues ya me informo un poquito, ¿no? Que el Claro. final Ujú. era muy impactante, tal. Vale, yo empecé a leerlo barra traducirlo, y los primeros dos capítulos así a lo mejor me parecieron
más corrientes, aunque es verdad que el pequeño prólogo que hay de Bis ahí en el acantilado, ¿no? Que como dice nuestro amigo Prosa, es un libro que empieza con un cliffhanger, literal. Sí, Literal, literalmente. sí. Entonces es un comienzo muy, muy potente y luego ya te cambia de escenario y bueno, eso lo de la cárcel, lo de los combates, a lo mejor, bueno, un protagonista así huérfano que se busca la vida, a lo mejor no era tan original en en esa parte, pero cuando ya Ujú. empieza, cuando aparece Ulquiorra, cuando lo adopta, cuando enseña lo que es el transvecto, tal, ya te engancha y ya no te suelta. Sí, realmente creo que sí, al inicio sí fue como que, ok, pero yo creo que para mí en general fue como que cuando empiezan a hablar de la voluntad, y creo que fue un tema que tuvimos a lo largo de todo el libro de que ¿Cómo cómo se funciona? usa, ¿Cómo cómo funciona? funciona, y seguimos con la duda, pero ya hablaremos de Sí. eso ahorita. Ay, sí, sí, fue bastante complejo esa parte. Y sí, como lo que mencionan de las dudas constantes, el estar cuestionándote las, Desconfiar de todo. ajá, las motivaciones de todos. Es como no puedes confiar en nadie y especialmente en Viridius, pero bueno. Sí. Y tengo mis A mí dudas. me llamó la atención que tanto a ti como a vosotras enseguida pillasteis a Emisa. No os fiabais de ella nada. Y yo me lo tragué todo hasta que la traiciona a Vis, dije ¡no! Y vosotros era como, Intuición femenina. Yo iba a evidentemente, decir, ¿qué dice eso de nosotras mujeres? Que estemos desconfiando de una. evidentemente no sé, no la tenéis pillada. Digo, ¿qué hace esta aquí arrimándose a este pobre que no, que es de la clase inferior? Algo busca, algo quiere. Eso me hizo mucha gracia. Pero sí que el personaje digamos que no consigues pillar muy bien qué es de qué va, es Veridius. Veritius. Sí. Veridius no sabes, porque le parece que le cae bien Bis, pero le está fastidiando, pero le hace jugarretas, qué quiere. Y os puedo decir que en el segundo libro tampoco lo tengo claro. Oh, rayos. ¡Qué emoción! Oigan, es que a mí el personaje de Veridus la verdad es que me gustó muchísimo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Amo los personajes grises y siento que anda por ahí. Entonces, Sí. qué emoción que en el de segundo todavía no sepamos. Muy bien. Digo, Todavía más capaz hasta el cuarto libro vamos a ver así que, resulta que Viridius era En tal el cosa, cuarto ¿no? se va a saber, ¿no? Ah, era malo, era bueno. que sí. En la última página. Que Llegaremos eventualmente. eventualmente, como en unos muchos años, pero aquí vamos a estar. Y bueno, ahora que ya ambos han hablado de su experiencia, ¿quién creen que de los dos conoce mejor el libro? ¿Quién lo ha analizado así de manera obsesiva o quién lo tradujo? ¿Quieres decir algo tú? Es que, Yo tengo mi opinión. claro, lo hemos estado comentando porque Competencia. yo creo que en el sentido de que quizás yo no conocía nada de la historia y me zambullí ya cuando ya estaba traducida, entonces como que yo tengo una experiencia diferente a la que tiene él, pero a nivel de estructura, de temporalidad, de orden cronológico, nombres de personajes, yo creo que él. Ok. Claro, a mí me preguntas, oye, ¿y qué le decía a Veridius a no sé quién? Y te lo sé decir. O cómo se llamaba el personaje que tal, pues me lo sé también. Porque, por ejemplo, Claro. esto pasó en un club de lectura también del libro. Me decían, oye, ¿cómo era? Me decía uno, ¿cómo era esto que pasa? Yo cogía el libro y en 3 segundos te sabía dónde era esa escena porque te lo sabes. Entonces, estructuralmente, no te queda otra que Ujú. sabértelo muy bien y a ver, porque al final Claro. te has Sí, trabajado cada frase de ese libro. Es un libro muy, muy grande. Entonces, en ese sentido, sí. lo conozco mejor. Pero la experiencia pura de ¿no? haber seguido ahí el viaje este que te presenta el libro, pues seguramente ella. Es más pura su experiencia que la mía. Experiencia lectora, Sí, 100%. 100%. Perfecto. Y bueno, ¿hay alguna, mientras lo estaban leyendo, no esta primera vez, recuerdan alguna teoría o teorías que hayan ido generando a lo largo de su lectura y si hubo algunas que se cumplieron o unas que dijeron de que no, esto estaba súper lejos de la realidad? Por favor. Yo me hice un listado de teorías. Uf, amamos. Wow. Y Amamos, entonces, que cuéntanos. después esas teorías las continué en el segundo libro y he seguido haciendo tic en las que sí Las y que tachando era las que verdad, no. era verdad. ¡Wow! Oh, Pero mi teoría Oye, sí es cierto. principal era que el lobo, la Lupi, era Ajá. Caedor.
En mi Ok. era como, claro, porque está aquí y seguro que ha venido a ayudarlo. O sea, yo ahí me inventé que no voy a decir nada, Sí, pero sí, yo sí. eso lo tenía clarísimo. Que Cairo había acabado dentro Siendo un loco, sí. dentro de la Lupi o reencarnado en la Lupi o a saber, y Sí. que era él. Oye, pero Después, yo tuve una teoría similar, pero en mi cabeza dije, ¿y si Beast es una de las versiones? Versiones. Pues bueno, no estábamos tan, bueno, quién sabe, ¿verdad? y después también pensé que, sí pensé que el padre de Beast volvería a aparecer, porque sí, durante todo el libro, o sea, el padre es que está presente desde que empieza el libro con esa escena en el padre, y el padre es una referencia durante todo el libro, y con ese Sí. final en el que deja el barquito, era un barquito. Eso sí fue él. Yo tenía esa teoría que el padre iba a volver a aparecer y que el Alupi también iba a aparecer en el segundo libro. Y durante el libro sí pensé que se iba a averiguar quién mató a Caero, que Sí, que eso se iba a resolver. no se sabe. Se acaba el primer Ujú, libro ujú. y no sabemos No, ¿qué nada. le pasó, no? Claro, seguimos sin saber. Y también, ¿Y qué le pasó a Lannister? bueno, claro. Sí, También, eso también. No sigue siendo una de está, las Una está incógnitas claro incógnita. más todavía. grandes. Y una teoría que creo que lo comentó Lucero, creo que fue, que pensaba que la hermana pequeña estaba viva, que resultó que no. Ay, Luego Ah, sí. pensaba sí. que la mayor también estaba viva, que era de parte de los Anguis, que tampoco, yo también la tuve. Ahí dije, sí, yo pensé lo mismo. ¿Vosotras, El Misdirection. alguien Sí. sospechaba que Sedotia era Reluquia? Ok. Pregunto. No Sí, sospechamos. bueno, No, 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 en ningún ningún momento. Creo que momento ese es el primer plot twist así que de nos que dejó que sí. impactadas. Hubo gente que se lo veía venir y yo no. Para mí es un momento súper impactante cuando se me Sí. encuentra. Vis ahí preparado para, bueno, vamos a ver la celebración esta del festival y de repente se encuentra con sí, Relucia. Después de haber montado todo lo de la naumaquia y de estar. Y esta me viene aquí claro. a Sí. apuñalar. Creo que recuerdo que ese fue en donde yo iba entrando al estacionamiento Y te de la detuviste. oficina y literalmente frené la camioneta porque dije, no puede ser, necesitaba como procesarlo, o sea, Yo sí, grité. shock. Yo literal estaba y fue, ¿qué? Sí, es No que fue serio, fue esto lo que te qué impactó, Bárbara. impresionante la gente que sí Sí, lo vio no. venir, mis respetos. Sí, ¿cómo llegaron a esas conclusiones? Que nos compartan su tren de Sí, pensamiento sí, para ver cómo lo bonito. hicieron. Sí, sí, sí. Y lo del final, o sea, el epílogo final, ¿os pilló por sorpresa? O es verdad que vosotras ya hablabais algo Sí, de mundos de monstruos, sí. paralelos. Ah, sí, Ya lo comentáis, entonces seguramente no os pilló tan de sorpresa. A mí me dejó impactado. helado. Y de hecho, cuando ella se acabó el libro, antes de leer la parte del sincronismo, la llamé por teléfono y dije, va, léemelo en voz alta. Quiero Me escuchar quedé tu Y reacción. se iba leyendo y se iba Sí. quedando como, ¿cómo? Sí, la verdad, yo creo que sí veíamos venir un poco el tema de como las Mundos dimensiones paralelos. paralelas o el Ujú. multiverso, como lo queramos llamar, pero el hecho de que creo que lo que más me choqueó fue la clonación, no sé cómo Ajá. llamarla, de que Claro, que ya el hay prota tres, se o va a Sí, bueno, asumimos, ¿no? multiplicar. Que hay tres, como que, wow, sí, ¿en qué eso no, momento? o sea, porque si nuestra idea era como que podían pasar de un mundo a otro y que hubiera esta comunicación entre las tres o dos dimensiones que creíamos que había, pero jamás nos pasó por la cabeza que No, fuera a haber cero. diferentes versiones del mismo personaje. Eso sí, Claro. sí fue el plot twist que no vimos venir, ¿verdad? Entonces Ujú. estuvo muy, muy cool tener esa sorpresa y todavía con el nervio, ¿no? De que nos va a tocar en el siguiente. Sí, sí, sí. Y siguiendo con el tema de teorías, ya mencionaron que algunas que dijimos nosotros ahí les llamaron la atención, pero de cuáles que nosotros estuvimos ahí diciendo, ¿cuál resalta más para ustedes? ¿Cuál vieron de que sí latinaron, sí adivinaron o cuál vieron que estábamos perdidísimas así lejos? Yo cuando pensasteis que Calidus iba a morir, porque yo eso no me lo vi venir en ningún momento, y de repente vosotras, bueno, a lo mejor va a morir, seguro. No lo vi. Yo tampoco. Ay, yo sentía el red flag a todo lo que decía. Sí, Ah, Sí, sí. aquí ya. sí, estaba ahí puestecito. Sí. Es que No me entre eso, acordé. Es que estaba eso muy o que lo iba a triste. traicionar. Uno de Sí, o las dos. muy triste, pero sí. Ay, se fue muy triste. Y alguna que les haya dicho, que hayan dicho de que no, estas están bien perdidas de plano. Alguna había, pero no Pero es que recuerdo. habéis acertado Es bastante, verdad. y os habéis Eso lo acertado comentábamos. Varias. mucho, sí. Sí, a lo mejor lo de que era hermana, No, la hermana. Sí, sí. Sí. era un anguis, porque sí. La hermana va a aparecer, tal cual, no.
Teníamos mucha esperanza. Tenía esperanza realmente de que Viz no estuviera solo en este Ay, mundo, pero sí, era todo ni lo que hablar, queríamos, pero ni modo. ni hablar. No se dio. Pues no. Y bueno, ahora sí, una de las preguntas que más tenemos ganas de hacerles, porque es Sí. creo que de lo que nos hemos quedado más duda, mencionábamos hace rato, ¿no? Todo el concepto de La cómo se voluntad. utiliza la voluntad, cómo funciona, y tenemos a nuestra bolitóloga experta por aquí. De todo lo que vieron que comentamos en estos bloques, ¿hay algo que sienten que estamos muy perdidas en términos de la voluntad o sí la hemos entendido bien con la información que tenemos hasta ahorita con ese primer libro? Voy a decir una cosa rápida. Por favor. Yo quiero destacar que, aunque en el primer libro no se entiende mucho, lo que me fascina es que tampoco necesitas entenderlo todo y aún así sigue teniendo sentido para el lector, que me parece que podría haberse puesto a escribir párrafos y párrafos de cómo se utiliza, cómo se obtiene, no dice nada, te da pinceladas, pero aún así al lector no le estorba a la hora de seguir con la historia. Sí, sí, sí. Eh, Más adelante sí que vais a ver un poquito mejor, porque, bueno, Ok. porque va a tratarse más el uso de la voluntad. En el primero, como los protagonistas están en la academia y no pueden utilizarla, pues tampoco. Claro. Y de hecho, Vi siente tanto rechazo por la voluntad que estudia la teoría, pero no quiere usarla. Pero bueno, sí que entiendo que estuvierais un poco perdidas en ese sentido. Pero lo que dice ella, que no, realmente no hace mucha No falta estorba, entenderlo. sí. Ujú. Es magia, ya está. Ya está. Sí, 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 sí. Hubo alguien en TikTok, me parece, que nos dejó un comentario diciendo de que yo no lo había entendido bien hasta que alguien me lo explicó. Y estaba así yo de que le pregunto que nos lo explique, pero dije, no, no vaya a ser que ¿Y sea algo cómo, que eventualmente y pues cómo lo entendió ya esa lo van a persona? explicar. Y En dije, el no, segundo libro, sí. sí, entonces dije, yo no sé si esta persona ha leído o no, entonces mejor así lo dejamos y nos sorprendemos con la lectura. Entonces, perfecto. Qué bueno saber que en el segundo se va a expander Sí, ese. porque está muy en vivo todavía y sí, creo que Sí, cuando ves sobre todo la tecnología que hay, por ejemplo, el Ujú. transfecto cuando apareció fue de, ¿y esto cómo se supone que funciona? O sea, sí, tiene al un final motor. yo lo que entendía es un poco en el primer libro, ¿no? Pues que como tienes la voluntad, la fuerza de miles de personas, a lo Ujú, mejor miles de personas sí que podrían empujar este objeto, ¿no? ujú. Pues si Claro, yo Claro, tengo la fuerza mental y física de esas personas, pues lo puedo mover. ajá. sí. Viene a Sí, o ser un sea, poco eso eso. creo que eso como que queda claro, pero por ejemplo, es como que, ok, pero tú estás consciente de que mi voluntad se está usando para esto, tienes que Ya. estar todo el tiempo pensando en Ajá, estoy haciendo un precisamente. transfecto volar. Eso es creo que lo que, como lo más ambiguo que Ujú. encontrábamos. O por ejemplo, cuando arma Ulquis con Ah, la sí, especie de brújula, es como que, y y nomás le dices, ¿vas a hacer una brújula? el punto de anclaje, esa parte fue ¿Cómo como, eso, ¿cómo todo le eso? dices al objeto lo que va a hacer? ¿Cómo Ya. lo programas o algo así? Sí, está muy curioso. Pero bien, excelente. Qué bueno que vamos a tener más explicación acerca de eso. Sí. Sí. Ahorita que ya hemos terminado este primer libro, ¿hay algún detalle que consideran que tanto a nosotras como lectoras, como a lo mejor en general los lectores tendríamos que haber puesto más atención o que dijeras, oye, si lo vuelves a leer, fíjate en esto porque se suele como pasar por alto? ¿O les va a funcionar mucho, les va a servir para el segundo libro sin spoilers, obviamente? Voy a decir yo una cosilla muy rápida. Yo creo que con este autor la sensación que me da a mí es que no puedes perderte nada, que tienes que estar fijándote muchísimo en lo que estás leyendo porque todo es relevante. Sí. Ajá. Sobre todo las partes en las ruinas son importantes porque todos los mensajes que aparecen escritos, porque ocurren muchas cosas raras y entonces es fácil que Claro, el sí. lector se abrume y Maravillas. diga, no sé qué está pasando, no sé qué significa esto, tal. Todo lo que aparece ahí tiene sentido, los mensajes escritos tienen sentido, lo que dicen los muertos estos con las espadas clavadas tiene sentido también. Entonces, Ujú. todo eso se va a ir poquito a poco explicando, pero sí conviene estar atento a eso. No lo vais a entender en el primer libro, Claro. pero es importante para No, los pero siguientes. como para Para estar traerlo en una atentos. libreta de que Ajá. todos los mensajes de que esto es Justo todo lo que pensé que decía. voy a anotar todo lo Claro, que pasó al final y regresarme a las escenas de las ruinas para anotarlo y tenerlo ahí como una claro, que lista de de... hecho,
cada vez Entonces, que ¿qué me había pasa? algún mensaje así, por ejemplo, lo que dicen los muertos estos que le hablan a Ujú. Beast en el laberinto, son mensajes un poco extraños también. Y eso se lo Sí, Sí. pregunté al autor, le dije, oye, yo sé que tienen que ser mensajes extraños y que no tienen que entenderse perfectamente, pero yo necesito entenderlo claro. para, Claro. para que, ¿sabes? Para luego poder, ¿no? Enturbiarlo un poco, pero, Ujú. pero que signifique lo que tiene que significar. Entonces, que eso es algo importante. Ok. Entonces más o menos me dijo, pues esto quiere decir esto, tal cual, vale. Y entonces yo ya le doy vueltas para que sea confuso, pero que detrás esté el significado correcto, claro. Porque es lo que Claro. digo siempre, el lector, o sea, el traductor, si solo tiene la información del lector, es peligroso en este tipo de Claro. casos. Sí. Tienes que tener Sí, sí, un sí. puntito más, porque si no, estoy haciendo una interpretación como la que podría hacer cualquier otro lector. No tiene por qué ser la correcta. Pero si yo Ujú. voy a hacer la traducción y los demás van a leer mi interpretación, pues cada vez se aleja Ujú. más de la intención del autor. Sí, se va perdiendo. Ok. Claro. Y ya hablando un poquito sobre eso que nos podría servir para el siguiente libro, ¿qué nos pueden contar sin spoilers de la parte 2? ¿Creen que nos vaya a gustar más que que nos vaya a Menos, impactar más? ¿Va a hay haber más más violencia violencia. Es que una eso? duda que tenemos porque Justo acá eso Lucero es un estuvimos, poquito más impresionable. Soy impresionable, estuvimos sí. comentando la diferencia que hay de que vosotras comentáis mucho que hay mucha violencia, que la hay, pero Ujú. que en contrapunto, pues por ejemplo, pues no hay palabrotas. Y aún Sí, así a Ah, mí sí, Ujú. claro. me Sí. parece un libro muy crudo en cuanto a las cosas que le hacen a las personas. Y en el segundo libro Ujú. sí hay, sí, hay Sí. violencia, sí, 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 Sigue siendo crudo. es igual de Ok. bruto. Ok. sí. Lo que Ay, sí que tenéis que tener en cuenta es que, claro, ahora que ha ocurrido lo que ha ocurrido en el final, el siguiente libro necesariamente va a ser distinto en cuanto a la Ujú. estructura que va a tener. Sí. claro, sí, sí, sí. Digamos que, porque hay gente que le ha gustado este libro porque se ha metido mucho en la ambientación esta y esta historia, y ahora que va a haber más historias Ujú. paralelas, a lo mejor las otras historias, pues al principio como que las rechaza, ¿no? A mí me interesa lo que pasa aquí, y lo Ujú. demás. Pero bueno, hay que tener en cuenta Justo. que esta era la intención del autor desde el Sí. principio. Sí. Ujú. Que Claro. que este primer libro, en cierto sentido, es una especie de prólogo, es una especie de Ujú. trampa antes de presentarte lo que realmente te quiere contar. Entonces, es Wow. verdad que en el segundo libro va a tener que crearte dos mundos nuevos y presentarte dos Ujú. realidades nuevas desde cero, cuando la principal, sí, la principal, Ujú. está ya construida y tiene personajes muy desarrollados y tal. Entonces, empieza un poco desequilibrada en ese sentido, Ujú. pero yo opino que hacia el final del segundo libro los tres mundos ya están bastante a la par, Pero sin yo no la spoilers. noto, o sea, yo como lectora no la he notado desequilibrada. Lo que pasa es que, como bien has dicho tú, tu interés al final es el bis que ya conocemos. Que El ya que, tienes, Ujú. ajá, Sí, sí, claro. sí. exacto. Y lo que sí es muy importante es saber que cada bis ahora mismo es una persona diferente, porque Sí. a uno Sí. le falta un brazo, el otro, y ninguno Sí, sabe lo que ha pasado después de clonarse, que Calibus ha Ujú. muerto, que Misa les ha traicionado, entonces claro, claro. ahora cada uno va a evolucionar en función a lo que sabe y Ujú. Ya, a lo que le sitio en ha el que está, pasado, obviamente. claro. Sí. Al final, Súper. y solo un bis ha decidido renunciar en parte o transigir con sus propios principios y, digamos, mancharse las manos y entrar dentro de la jerarquía con el objetivo de destruirla, ¿no? Pero es el único que ha Ujú. tomado Ujú. esa decisión. Sí. Los demás Ujú. no. Sí. Uy, es que sí, va a estar súper interesante. Justo era una de las dudas con Que las que nos quedábamos al teníamos. final de, bueno, Ujú. asumíamos que íbamos a tener como estas tres narrativas diferentes, ¿no? De los tres mundos, pero no nos digan. No sabemos si va a ser también visto desde el punto de vista de Viz únicamente, o si a lo mejor vamos a tener también otros puntos de vista de, oye, de repente Caeror ya es nuestro narrador, o qué sé yo, ¿no? Y justo lo que mencionaban de ya cada uno es su propia persona, es algo que aprendimos con Con Kyror, que Caeror, ves sí. a uno todavía como muy esperanzado de que no, sí, Veridios está trabajando en pro de pues el plan que traíamos, etcétera, y luego tienes al Kyror de Res que es de los De los Anguis y está en Anguis. contra completamente, y es como que, ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió ¿Qué ahí? le hicieron? Entonces sí, Sí. estamos bastante a la expectativa de esta segunda parte.
Carlos, nos comentabas que Mimi quiere preguntarnos algo, Sí. entonces vamos a Yo aprovechar tengo ese varias tiempo porque preguntas. tengo mucha curiosidad de la pregunta. Tú A dale. ver, la primera que tengo es, ¿en qué momento del libro vosotras como lectoras os disteis cuenta que no estabais ante un libro más o va, esto es un libro cualquiera? ¿Qué momento fue el que os dijo, ostras, esto no es lo que yo me esperaba? Y ya fue el que te enganchó. Para mí fue la de el teatro, la pelea que hubo al principio en el teatro, esa fue la que a mí me enganchó. Pero quería saber la vuestra. Ay, Mm, wow. Yo creo que Yo creo que habiendo leído el primer bloque que tuvimos, que los primeros, creo que eran como 6, 7 capítulos, ujú, si mal no estoy, y entrando al segundo y que veíamos justamente como lo que mencionabas al inicio de no había nada de relleno, o sea, todo era relevante, todo, ya ujú. todo tenías que poner atención. Creo que para mí eso fue como una de las cosas que dije con ganas, o sea, siento que lo voy a avanzar muy rápido. Y yo creo que otro punto que así de anclaje para mí fue justamente la revelación de Sedotia Reluquia, fue como Jesús, no lo veía venir. Que bueno, no es muy sorprendente en mi persona que no vea venir cosas, pero ese sí me tomó muy desprevenida. Entonces, sí, yo creo que fueron esos dos puntos. ¿En tu caso? Creo que desde que empezó la masacre en la Naumaquia, creo que eso dije, no esperaba tanta violencia, como te lo venden como este libro de academia y no sé qué, te imaginas algo muy distinto, como que ya va a llegar a la academia, luego uno se imagina eso, pero cuando entras ya a que hay estas otras fuerzas ahí de influencias, de otros intereses, el nivel de crudeza en la violencia, digo, habíamos visto esa parte en la pelea de Bis en el teatro y todo, pero este nivel de sangre y de no tener piedad, eso sí me impactó mucho. Dije, no, esto no es lo que esperaba en el mejor sentido. Sí. Y sí dije, bueno, quiero ver qué más va a traer, porque si esto es el inicio, ¿qué nos espera más adelante? Si el autor nos está midiendo con este nivel de, o sea, sí, pues de sangre y de como que en ese momento que ya vemos estas visiones que tiene Vis cuando está ahí con Esteban, ¿no? Melior, Sí, Melior Esteban, Esteban, ya te deja esa espinita de hay algo más, algo, hay otro mundo, hay portales, hay algo. portales, está viendo hacia el pasado, hay un viaje en el tiempo, hay algo más. Y creo que fue el punto en el que me enganchó. Dije, no, esto se va a poner muy bueno. ¿Y a ti? Yo, a ver, yo creo, seguramente también la naumaquia fue cuando es más, cuando ya te das cuenta de que es distinto. Quizá me empezó a gustar antes también lo que decía, cuando conoce a Ulquiskor y empieza a explicar un poquito, aparece el transvecto, lo del momento del transvecto me chocó mucho también, porque hasta entonces piensas que es un mundo romano sin más, ¿no? Y de Ujú. repente aparece una cosa que es más de ciencia ficción casi, ¿no? Es una nave espacial aquello, una nave, Yo veía un el dirigible de Destroyer de Star piedra Wars. volador, Sí. claro. Que de hecho, la portada reversible del libro, Ujú, en parte se ha hecho, ya digamos que se ha utilizado a partir de ahora la otra ilustración, ujú, porque con la de las columnas no queda muy claro qué tipo de libro es. Ese ujú. libro Ah, ok. Sí, podría ser un libro de historia o un libro sí, a saber. Sí. Sin embargo, en el otro ya ves un paisaje así, un escenario así romano, y luego ves aquello flotando de piedra, y ya dices, "Ah", y ya te llama la atención, ¿no? Y ya Sí. sí. te marca el libro como un libro de fantasía, con algo más. Y luego, o No lo sea, había pensado de esa manera. momentos no que me impactaron, pero que me gustaron mucho y que dije, este libro, digamos que conecto mucho con él, fueron los momentos de las fases de entrenamiento, los entrenamientos con la Nistia, cuando describe, además aparece varias veces esto, cuando describe que pasa el tiempo, ¿no? Ujú, Está entrenando con la Nistia o está en la academia y su rutina es por las mañanas entrenar, pelear Ujú. con Caridus, estudio, voy al laberinto, tal, pasa el tiempo. Esas partes me encantaron. También las hay en el segundo libro. Excelente. Creo que eso fue algo que me llamó mucho la atención y creo que sí lo llegamos a mencionar, que pudo haber como, no sé,
le hubiera sacado de que mucho jugo de que, puedo expander muchísimo de que las sesiones de entrenamiento y demás, pero de pronto era de que, y ya pasaron 3 semanas, y yo, wow, ok, Sí, eso me sorprendió Sí, bastante. sí, no perdió tiempo, aprovechó cada página Ujú. porque todo era y relevante, o sea, no, terminártela, no hubo ¿no? relleno y eso se agradece mucho que Y no te quedas aburrido con algo. el Ujú. momento de nos vamos a sur de vacaciones, Sí, Sí, yo dije, a oh, mí me man, ya va a dejó, llegar. dije, ¡buah! Y me pareció como un pasaje, digamos, sí, un conjunto de capítulos muy bien llevados, muy interesantes y que son muy importantes para Sí, el personaje. Cuando vuelve de allí, vuelve con una nueva determinación. sí, sí, Haber sí. estado allí, haber visto lo que lo que ha hecho la jerarquía en sus, ver que todavía hay gente que espera su regreso, tal, que no han olvidado a la familia real, tal, me pareció, pero vamos, perfecto prácticamente. Sí, sí. que de hecho eso me hace pensar de, bueno, algo que mencionábamos en el último bloque era que a mí Viz me gustaba mucho como protagonista porque por sus circunstancias podrías esperar que su motivación fuera la venganza o retomar el trono o recuperar pues lo que queda de su familia, etcétera, ¿no? Y pues vemos que no es así, pero luego ya teniendo como esas escenas que tuvimos en su regreso a Sus, yo digo, bueno, ¿será que irá a cambiar en algo? O sea, eventualmente veremos a un Beast que en lugar de querer desaparecer y simplemente pasar en el anonimato el resto de su vida, quiera retomar lo que pues le corresponde por derecho, derecho divino, pues no, ¿verdad? Pero entonces sí es algo que, sí, esos capítulos en Sus fueron de, "Ay, ¿qué va a pasar?" Son muy, muy Muy buenos. angustiantes. Una pregunta. Que os comenté antes que el libro a mí me dejó como muy abrumada a nivel emocional porque trataba de muchas cosas y algunas escenas son muy emotivas y otras de muchísima frustración. Entonces, os quería pedir que describierais el libro con una palabra que resumiese un poco cómo os habéis sentido como lectoras leyendo ese libro. Uy, Wow, qué difícil. una palabra ya habiendo terminado el libro. Sí. mm, Yo creo que inesperado. O sea, creo que ha sido de los libros que más plot twist ha tenido que de plano no veía venir, que más me ha sorprendido. Entonces, de principio a fin fue como, wow. O sea, esto no era para nada lo que yo hubiera esperado cuando inicié. Entonces, me quedo con esa. Para mí sería impactante, porque no nada más son los plot twists, para mí sino fue la violencia. Me gusta mucho, a mí me gusta ver películas así de donde hay sangre, de que Tarantino y ese tipo de cosas, o sea, sí las disfruto. Entonces ver como ese nivel de sangre que sí me impacta verlo, pero no me molesta, pues. Entonces, es que tengamos tanto, tanta crudeza, me Ujú. gustó mucho, entonces, impactante, porque plot twist y la violencia. Y ella feliz. Y ¿Qué, yo qué nomás teorías tenéis pidiendo que no para, le arrancaran una uña a alguien. qué teorías tenéis para el segundo? Ah, teorías. Oh, y siento que no me he tomado el tiempo como de generar teorías per se. Yo estaba pensando hoy en la mañana, pero creo que siento que como que dije, vacaciones del podcast un ratito y como que dejé a un lado algunas, como retomar ahí cosas y dije, bueno, ¿qué recuerdo bien del libro? Y creo que va más hacia el lado de Kyror, Claro. como que siento que teorías conoceremos más de Kyror, obviamente, eso quiero pensar que vamos a saber por qué tenemos al Kyror que odia a Viridius o que está con los Anguis. Creo que algo muy grave pasó, Ujú. que él no perdió la memoria, él sí fue testigo de lo que le pasó a la Nistía y que por eso, no sé, yo siento que, yo creo que Viridius fue como que, sí, sacrificio, y me aventó a la Nistía, como que, sí, vas, Ok. o algo así, y que por eso el Kyror que tenemos en Res es como es, y que el otro pues fue Pues no cuando sabe. cruzó, no sabe, ¿no? Entonces uno Ok. se fue y no regresó, Yo no creo. tanto como teorías, pero sí como expectativas. Me gustaría un reencuentro justamente de ese trío pero en Ujú. el trío de Resno, del Kyror que tenemos ahorita trabajando con Relukia, con Lanistía, sin ojos y Viridius, ¿no? Me gustaría ver qué sucede si se vuelven a encontrar. Y una de las como
teorías que teníamos era que, bueno, cuando hablábamos al inicio del término de obitium y Ujú. que pues similar a lo del obituario y luego con esta plática que tiene el papá al final de que Sí. la muerte solo es un portal, etcétera, dije, bueno, a lo mejor el bis que tengamos en obitium se va a encontrar con su familia, entonces eso estaría cool. Eso sería genial. Sí, Sí, que Oitium sí sea como que el lugar de los muertos o algo que tuviera que ver con los muertos sería ujú, interesante. Como que ver ahí Ujú. ese. Porque hablábamos un poquito, creo que fue el de los ancestros, ¿no? El festival, ajá, que dijimos se parece un poquito al Día de Muertos. sí. Entonces, fue bueno, tal vez si se tiene esta idea de que los muertos pueden, no sé, visitarte o reencontrarse contigo, a lo mejor si este portal se abre, si hay un paso hacia el Obitium, a lo mejor sí hay como una Se abre el puente como conexión en ahí. Coco. Ajá, ándale como un coco. Sí, Así, eso estaría cool. estaría cool. Y bueno, los símbolos que aparecen en los capítulos finales del sincronismo, parecen dos símbolos. Ujú. Ujú. Son pequeñas pistas de lo que vais a encontrar en esos mundos también. Oh, vaya. Eso no le hemos En, puesto Ol- atención, habrá que regresar. en Lukeum se ve un Triskel Ajá, ese y sí lo en, recuerdo. y en Obiteum se ve un Ankh egipcio. Ok, ¿No? eso no le he puesto Yo atención. recordaba el Triskel, pero no recordaba en Eso cuál no de los está dos puesto era. ahí por casualidad. Volviendo a leer ya en estos momentos. Sí, 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 sí. Ay, qué emoción. Ya, me voy Eso. de esta colaboración todavía más a la expectativa. con Que más ganas de sale de que leerlo. comprar. Ya. Sí, esperamos poder traerlo al podcast muy pronto. Sí. Entonces, ahí para que nuestra audiencia esté al pendiente. Muy bien. Y volver a colaborar cuando terminemos el segundo libro. ¿Y segundo? Bueno, Bien. preguntarles Perfecto. simplemente cuál ha sido el personaje que más os ha gustado en general. Ay, ¿Cómo? no te escuché. ¿Otra vez? El favorito, vuestro Personaje personaje favorito. favorito. Personaje. Sí. Ay, Viz. Yo creo que Viz porque es el que conocemos mejor, pero si Sí, no claro. fuera Viz, ay, Aidin, yo creo. Aideen, Sí, sí, Sí. me sí, cae muy bien, es todo bueno. Siento que hay mucho de él que no conocemos y quiero pensar que va a ser muy relevante en el siguiente libro. sí. Y a mí Digo, me hizo yo mucha también como gracia que cuando apareció Aidin y os metíais con él diciendo de nada más llegar a la academia, Bis le pega un bully que había por ahí, tal, y yo pensando, ay, si vosotros supierais te van a las, encariñar. las vueltas que va a dar ese personaje. Sí. Sí, yo creo que en mi caso, sí, obviamente Viz, Aideen también me gusta mucho. Y es que Veridius, de nuevo. A lo mejor estoy medio biased porque en mi cabeza lo veo como a Jamie Campbell Bower y pues, ¿qué le hago? Pero de nuevo, pues es el estilo de personaje que me suelen llamar mucho la atención, entonces estoy como muy intrigada por leer un poquito más de él. Sí, sí, sí. Pues muy En bien. su caso, quiénes fueron sus favoritos? Yo, a ver, Vis es el que conocemos más, evidentemente, pero yo diría Lannistia. Porque me Ahora la parece mencioné, sí es cierto. Sí. que es un personaje muy interesante porque no sabemos realmente lo que ha pasado. ¿Por qué está con Ulquiskor en vez de estar con su familia? Porque, ¿sabes? Como que hay Uy, muchas cosas ahí que no... Y me parece súper fuerte, muy valiente y la verdad que me encanta. Sí, ¿no? Y sí, la manera en la que controla la voluntad es algo que también nos deja con impresionante. muchísimas dudas que decimos, ¿cómo aprendiste a hacer todo eso? Es increíble. Sí, Sí, sí. Perdón, voy a quitar a Aideen y voy a meter a la Anistia en mi top 3. Es que a Oh, Aideen lo quiero mucho, pero si tengo que escoger, me sí. voy con ella. Sí, sí, sí. uf, muchos. A ver, Ulquiskor me parece también un gran personaje, porque ves que vas viendo que sí que le tiene cariño a Vis, que digamos que lo está sacrificando muchas cosas por su venganza y tal, pero que en el fondo pues lo aprecia, se sabe que es inteligente, que le está ayudando. No sé si a lo mejor cuando lo amenazaba con enviarlo a un entrenador, si hablaba en serio o no, si lo habría hecho o no, no Ujú. lo sé. Pues también es un personaje que, no sé, bastante complejo. Sí, sí. Y como padre adoptivo de Liz, creo que está muy bien.
El libro habla mucho y más en los siguientes de los padres. Eso creo que lo habéis comentado también, ¿no? Sí, creo que A sí. mí, sí, creo que hablamos un poco acerca de justo como la figura paterna y bueno, a mí por lo menos que esa última escena en donde Viz como ve a su papá y demás, a mí fue la que más me pegó Claro. emocionalmente, no tanto la Es escena que de casi, la pérdida de Caribus, pero casi sí. os diría que mi personaje favorito es el padre de Vis, que no aparece, pero está Sí, Wow. omnipresente ahí, está presente Sí, sí. en todas las decisiones de Vis, siempre es en que cada... todas las lecciones que le da, o sea, que va recordando Viz es de qué Claro. persona tan íntegra, qué Sí, increíble. y tan sabia. Sí, tan sabio. Ay, qué emoción. Pues muchas gracias, Carlos y Mimi. Qué alegría tenerlos con nosotros. De verdad que esta plática nos dejó más intrigadas sobre la segunda parte y con dudas resueltas. Y estas últimas preguntas que nos hicieron realmente nos cuestionaron muchísimo sobre lo que sabíamos y lo que pensábamos de los personajes y del libro. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y los esperamos en la siguiente, ya que terminemos La Fuerza de Pocos para poder colaborar nuevamente. Sí, por favor, aquí compartan con pues quienes nos están viendo cómo los pueden encontrar en redes para que por ahí pues también les puedan dar un follow en Instagram, TikTok, en las redes que tengan y que quieran compartir. Pues yo en Instagram, @traductor. ¿Y tú? Y yo, Luz en el desván. Aquí les dejamos como quieran en pantalla sus handles para que vayan a seguirlos. Y como siempre, pues también a nosotros si les ha gustado pues las lecturas compartidas que hemos tenido, este tipo de colaboraciones, no se olviden también de darnos follow en nuestras redes, en Instagram y en TikTok como Estamos como Sombra y Cuervos, el podcast. Y sin más por el momento, nos vemos en la próxima página.